Bueno, entonces les decía de que las emociones nos puede durar días, meses, años, incluso nos pueden llevar hasta la muerte, como en el caso del resentimiento, ¿no? Gente que no perdona, ¿no? Y se muere con ese sentimiento, ¿no? Es que tú me hiciste esto, ¿no? Bueno. ¿Qué importancia tiene, no? O sea, tiene importancia, que podamos nosotros reconocer nuestros sentimientos para poderlos integrar lo que sentimos a nuestro pensamiento y su complejidad, ¿no? Esto es, ¿no? O sea, debemos de reconocer qué es lo que estamos sintiendo y en qué momentos, cómo, porque esto nos va a ayudar a entendernos y a poder actuar, ¿no? O sea, se habla mucho del control de las emociones, más yo diría que tendríamos que más que nada trabajar nuestras, nuestros sentimientos, ¿sí? Y hacer una reflexión acerca de ellos, ¿no? O sea, y me enojo ante qué situaciones y por qué motivos, con qué personas, que posiblemente no me enojo de todo, por qué me está dando este enojo, por qué me violento, este, sí tiene que ver con personas en específicas de cómo hablan, cómo, qué es lo que dicen, qué es lo que está pasando. Entonces, yo poder controlar, es que se burlan de mí. Bueno, entonces ahí puedo empezar a trabajar mis sentimientos, ¿no? O sea, entonces, las emociones y nuestros pensamientos que se encuentran entrelazados, podemos entonces utilizarlos en beneficio, ¿no? Para nosotros, ¿no? Ayudan a razonar de una forma inteligente y tomar mejores decisiones, ¿sí? Empezamos a descubrir que dominar nuestras emociones y hacerlas partícipes de nuestros pensamientos favorece a una adaptación adecuada a nuestro entorno, ¿no? O sea, mm, sí, esta conexión de las emociones y nuestra forma de pensar, sí, nos facilita el recordar eventos emotivos, formarnos juicios sobre cómo nos sentimos y en función de nuestros sentimientos respondemos de manera diferente ante un problema, ¿sí? Eh, Esto también nos puede ayudar para influir en la creatividad y en los logros en el trabajo, ¿sí? Delineará en nuestra forma de razonar, afectará nuestra capacidad diaria de deducción lógica, ¿no? O sea, podemos tener más contacto con nuestro entorno familiar, ¿no? Que es lo que a veces más nos preocupa, el poder también comunicarnos mejor con nuestra familia, ¿no? Como les decía, llegamos enojados de la calle, que algo nos pasó o tuvimos un encuentro con algún familiar y nos enojamos, nos peleamos y entonces llegamos a casa y venimos con ese coraje y entonces podemos decir, ¿saben qué? Ahorita no estoy para hablarlo, dejen que se me pase mi coraje, ¿no? O sea, nuestro sistema, nuestro cuerpo nos va a decir de que tenemos que bajar, se va a ir calmando nuestro coraje, va a permitir entonces que podamos pensar mejor y entonces hacer estos análisis, ¿no? O sea, ¿por qué golpeé, no? O sea, es típico, ¿no? De que golpeamos a alguien y entonces ya después de que pasa vamos y pedimos perdón porque nos sentimos de que esto pasó, ¿no? Bueno, entonces, eh, existe también así como que personas que pueden tener una buena regulación emocional, ¿no? Y que pueden dirigir y manejar, digamos, sus sentimientos, sus emociones de una manera eficaz. Pero hay personas que no, que no tienen esa gran capacidad de percepción emocional y entonces, pero requieren habilidades para su comprensión y su regulación. Entonces, como les decía,
los sentimientos no siempre fueron diferentes. Las emociones sí, ¿no? O sea, el demostrar una emoción, esa sí ha sido constante, pero los sentimientos no, la manera en que cómo ya los percibimos, eso tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Tenemos que ver que conforme la sociedad se fue haciendo más compleja, ¿no? Fueron apareciendo nuevos sentimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, la burla. En la antigüedad no era un sentimiento predominante, sino esta se fue desarrollando como en la Edad Media, ¿no? El que ya nos podíamos, o sea, la gente se podía burlar de otros, ¿no? O sea, eso no era, o sea, era impensable en la antigüedad, ¿no? El burlarse, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo burgués, ¿no? Los valores cambiaron de sentido, ¿no? Se acrecentó un mundo de valores rígidos y eternos, así como la belleza, la felicidad, el amor, ¿no? La amistad. Estos son valores que decían es que deben de ser eternos, o esto es bueno o es malo, o sea, no podemos tener, ¿no? La belleza, ¿no? O sea, tiene que ser una, por ejemplo, en la belleza de la mujer, que tiene que tener ciertas dimensiones, igual en el hombre, ¿no? O sea, estos conceptos de belleza se vuelven rígidos, ¿no? O sea, no hay opción en que esto debe de ser bueno, ser malo, no hay términos medios, ¿sí? Incluso cuando preguntamos, vamos a comprar un celular y preguntamos es bueno o es malo, ¿no? Y nos dicen, pero ¿para qué lo quieres? ¿No? O sea, ¿qué utilidad o qué cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también los valores de ociosidad, ¿no? Y de fealdad, como que se empezaron a identificar como cosas malas, ¿no? Negativas, ¿no? O sea, podemos pensar la gente que está descansando, ponte a hacer algo, ¿no? Es feo, es malo que estés así, que estés de flojo, ¿no? Que hoy estés descansando, ¿no? Entonces, esas cosas. Entonces, las emociones, ¿no? Fueron empezar a catalogados como positivos o negativos, ¿no? Como que la agresividad y ser pacífico vienen siendo opuestos, ¿sí? Entre el amoroso y cruel, o sea, como cosas que tenemos que valorar como bueno o malo, ¿no? Es que es una persona agresiva, es mala, ten cuidado, ¿no? Cuando debemos entender de que estas emociones, estos sentimientos, o sea, no hay ni buenos ni malos, ¿sí? O sea, todo es como los estemos enfocando, ¿sí? Entonces, bueno, también con el desarrollo de la industrialización y todo, hubo cambios en la familia, hubo cambios en nuestras vidas, y bueno, y se empezó a ver cambios en lo que eran los sentimientos, ¿no? Se empezó a decir, bueno, la familia se empezó a reducir a lo que hoy conocemos como familias nucleares, ¿no? Y entonces se empezó a dar una versión de que la familia se convierte en un núcleo cerrado para los sentimientos, ¿no? Que todo lo que sucedía en la familia tenía que quedar dentro de la familia y no podía salir, ¿no? O sea, no podíamos demostrar de que dentro de la casa la gente se peleaba, ¿no? O sea, sino se tenía que mostrar a la sociedad de que todo estaba en orden y que reinaba la felicidad, de que todos éramos seres contentos y felices y que bueno, entonces se niega la vida conflictiva,
¿no? Y se considera negativa, ¿no? Empezamos a cuestionar, es que, ay, esa familia son muy peleoneros, y bueno, no se entienden, y entonces es gente negativa, ¿no? O sea, son malos, ¿no? Entonces, y esto no, ¿no? O sea, en todas nuestras familias tenemos problemas, en todas nuestras familias tenemos eh, enojos y todo esto, pero la sociedad se nos vincula como eso no lo saques a colación, ¿no? Entonces empezamos a negar todos estos sentimientos y son los que nos van marcando, ¿no? Entonces esto también va obstaculizando una en poderlas entender y otras expresarlas, ¿no? Por ejemplo, entonces la tristeza se empezó a tomar, o sea, o el llanto, ¿no? Como algo débil, ¿no? Entonces, que no debíamos demostrar, ¿no? Es por eso que cuando estamos a veces en los velorios, ¿no? Se nos muere un ser querido y la gente va y nos dice, no llores, tienes que ser fuerte, ¿no? O sea, si te ven llorar, van a pensar que eres una persona débil y eso no es bueno para ti, ¿no? Entonces, bueno, y pues nosotros aprendemos a sentir en la vida cotidiana, en los hechos reales, en los momentos cuando, por ejemplo, se nos cae algo o hacemos algo y nos dicen, ¿no te da vergüenza lo que hiciste? Empezamos a sentir lo que es la vergüenza, ¿no? O sea, híjoles, actué mal, ¿no? Cualquier elemento ahí. Ahora, les decía, ¿no? Cada quien vamos a expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones ante los eventos según nuestra historia, ¿no? Según lo que nos haya pasado. Por ejemplo, están unos niños en el patio y de repente entra un perro corriendo y ladrando, ¿sí? Donde está, por ejemplo, dos hermanos, ¿no? Y entonces uno de ellos, ¿no? Piensa y dice, ay, qué lindo perrito, se parece al mío, ¿no? Y va a querer agarrarlo, mientras el otro recuerda, ¿sí? Que un perro lo intentó morder y le ladró y lo espantó mucho, ¿sí? Y entonces, recuerda de que le dijeron que le preguntaron a este niño, oye, ¿te mordió el perro? Y entonces él dice, es que no sé, y porque estaba aterrado, no supo qué onda, y entonces le dicen, es que te tenemos que llevar al antirrábico para que te pongan la inyección, y que y entonces es muy dolorosa, y bla, 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 y tenemos que esperar, y entonces, o sea, es otro tipo ya de experiencia, ¿no? Entonces, mientras el otro niño, ¿sí? Que no tuvo esas experiencias, entonces, ve al perrito y se llena de emoción, digamos, de alegría, ¿no? O sea, y entonces estará muy contento y el otro estará asustado, ¿no? Entonces, uno puede ir a jugar con el perro y el otro salir huyendo, ¿no? En cuanto puede, ¿no? Cuando ya veo que el primero agarró y lo abrazó y dice el otro, vámonos, ¿no? Entonces, o sea, estas son las experiencias con las que hemos tenido, ¿sí? Y que nos va enseñando a sentir, ¿no? Y también, o sea, es un proceso aprendido, ¿no? A veces, decimos de alguien que, ay, ¿cómo es posible que te dé miedo eso, no? O sea, las arañas, esas, patonas que hay en las casas, ¿no? O sea, no, pero es que a mí una vez me picó una araña y pienso que todas las arañas pican igual y ¿no? O, que les digo, aquí ya entran los pensamientos, ¿no? En que, por ejemplo, con las ratas ven la rata asesina y se nos hizo horrible, ¿no? En lo que pasó. Y entonces, aunque no hayas tenido una experiencia directa, pero ya nuestro pensamiento está pensando, ¿no?
no es que las ratas son malas, ¿no? Entonces, bueno, les decía de que en este periodo de industrialización fueron donde afloraron más los sentimientos, ¿no? O estados de ánimo, o sea, se calcula que hay más de 250 sentimientos o estados de ánimo, ¿no? Que existen, ¿no? Y que todos estos surgen a partir de las emociones básicas que les hablé, ¿no? O sea, por ejemplo, de la tristeza, ¿no? Surge estar, o sea, en combinación, ¿no? Con otros, con otra emoción, está el ser ansioso, el sentirse abandonado, desesperado, lo que se le llama estar deprimido, ¿no? La melancolía, ¿sí? Sentirse aburrido, solitario, ¿sí? Y de esas, por ejemplo, surgen otras, ¿no? Que es estar abrumado, ignorado, discriminado, impotente, y sentirse inferior, vulnerable, vacío, apartado, apático, indiferente, ¿no? Igual así, por ejemplo, con la alegría, ¿no? Que podemos sentir que somos optimistas, sí, pacíficos, poderosos, aceptados, orgullosos, ¿sí? De ahí otros que van como el importante, sentirse respetado, realizado, valiente, amoroso, esperanzado, sensible, inspirado, regocijado. O sea, es una gran cantidad de sentimientos, ¿no? Que se fueron generando, ¿sí? Y que luego, por ejemplo, en muchos diccionarios aparecen como sinónimos, ¿no? Y que se refieren a las mismas emociones primarias de las que ya he hablado, ¿sí? Y que bueno, entonces les digo, esas son cosas que nos hacen sentir así como que de qué estamos hablando, ¿no? Y y que al final de estos también llegan a sentirse dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Ya habíamos dicho, el enojo tiende a ponerse la cabeza caliente, ¿no? El miedo a veces lo sentimos así como que en el estómago, ¿no? El asco, ¿no? Que nos producen los alimentos, a veces se genera más en esta parte, y así, ¿no? Bueno, sucesivamente. Ahora vamos ya a empezar a hablar sobre los sentimientos, ¿no? Cómo nos van afectando. Para muchos autores toman en cuenta como un sentimiento la sorpresa, ¿no? No podría yo decir de esta, pero sí la considero importante porque, bueno, esa se nos presenta ante situaciones inesperadas, ¿sí? Es una, digamos, como emoción, ¿no? Que es breve, ¿no? Que se presenta en un momento específico, en acontecimientos repentinos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos a alguien que no veíamos en mucho tiempo, o escuchamos un trueno, hay un ruido fuerte, alguien nos trae un regalo, ¿no? Entonces, nos genera un sobresalto, ¿sí? Pero puede pasarse a otras dimensiones según lo que vaya a acontecer, ¿no? O sea, puede pasar a la alegría, al temor, al miedo, al enojo, ¿sí? Dependiendo ahora sí que de las circunstancias, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos en la calle y alguien nos tapa los ojos, ¿no? Podemos, si llegamos a reconocer a la persona, pues vamos a pasar a un estado de alegría, ¿no? Si es alguien que no teníamos mucho tiempo de ver, pero si alguien nos tapa los ojos, ¿no?
y podemos sentir esta especie de miedo, porque a lo mejor ya nos reconocemos y a lo mejor es una persona que nos va a asaltar, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ver ahí con nuestra experiencia, con las circunstancias, ¿no? Pero les digo, muchos autores hablan de ella. Entonces se me hizo que es importante mencionar, porque bueno, esta nos va a ir a preparar para qué es lo que está pasando, ¿no? Es un mecanismo así de algo está pasando, cuidado, alerta, ¿no? Hacemos un ruido muy fuerte y luego nos alertamos y vamos a ver qué pasó, ¿no? O sea, si fue una explosión, se cayó algo, fue algo que va a pasar algo más fuerte, ¿no? Un incendio, qué sé yo, o un choque, o simplemente estábamos y se cayó los trastes de la cocina y, ¿no? Porque vibramiento de la tierra y qué sé yo, ¿no? Muchas causas, ¿no? Estaba mal colocado, bla, bla, bla. Bueno, de ahí podemos pasar al sentimiento de la vergüenza, ¿no? La vergüenza es un sufrimiento fuerte, ¿no? Una humillación y lleva a callar a violencias sufridas y a replegarse a uno mismo, a cultivar un sentimiento de ilegitimidad, a sentirse menos que la nada, ¿no? Sus expresiones son como el rubor, ¿no? Bajar los párpados, ladear la cabeza. Se puede manifestar mediante sentimientos de culpa, timidez, inseguridad, pudor, recato, ¿no? Sentimos que nos estamos apartando de las prescripciones sociales. No es un acto cometido, sino más bien que nos están viendo, ¿no? Que somos observados, ¿no? La vergüenza como afecto es independiente, ¿sí? De que nos avergüence con o sin razón. Y también es independiente de que ese motivo sea importante o no. La vergüenza puede quedar dominada o anulada por efectos opuestos, emociones o sentimientos orientativos, ¿no? O sea, mm, analizar, ¿no? Bueno, ¿por qué me sentía avergonzado, ¿no? Si lo que hice no estaba mal, ¿no? No quise actuar con dolo, ¿no? No lo hice premeditado y todo esto, ¿no? O sea, a veces nos sentimos avergonzados de nuestros defectos físicos, aunque sepamos de que no implica ningún pecado, que no somos responsables de ellos. Siempre son las prescripciones sociales las que regulan qué es lo que nos va a dar vergüenza o no, ¿no? Al fin y al cabo es precisamente el apartarse de tales prescripciones lo que nos constituye algo vergonzoso, ¿no? Es las cuestiones de que hay gente que le da vergüenza que está gorda, ¿no? Porque los cánones que nos están imponiendo son de delgadez extrema, de que hay que estar en línea, ¿no? En buena forma. Y entonces esto no, la gente no, ay, pero qué gordo estás. Y bueno, eso nos va llenando ahí de ese sentimiento, ¿no? Y podemos analizar si tiene razón o no, ¿no? Hay gente que nos dice, estás muy gordo, y luego volteamos y hay gente que nos dice, oye, pero qué flaco estás, ¿no? Entonces nos decimos, bueno, pónganse de acuerdo, ¿no? Pero entonces, o sea, aquí lo importante es estas cuestiones de las prescripciones sociales, ¿no? O sea, que nos sentimos observados, que nos sentimos así como que nos están ahí cuestionando, ¿no? O sea, de ahí que la vergüenza y al avergonzar a otro sea como un proceso de socialización, ¿no? No solo se experimenta a través del juicio de los demás, es una emoción incómoda porque va ligada al aislamiento social, ¿no? El malestar que se experimenta conduce la mayoría de las veces a tomar una distancia, a negarse a comprender aquello que nos molesta. De este afecto se puede constituir la base de más complejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un niño tira, o sea, es aquí donde les digo que los sentimientos no son ni buenos ni malos, ¿no? O sea,
si nuestros hijos o a alguien, nuestros sobrinos, alguien cercano, vemos que agarra y tira basura en la calle, ¿no? Y entonces podemos decir, oye, ¿no te da vergüenza tirarla ahí en la calle? Con eso se tapan las coladeras y cuando hay lluvias, por eso hay inundaciones, tal, ¿no? Y entonces, ahí estamos. Decimos, sí, estamos educando, pero también estamos utilizando este sentimiento de la vergüenza, ¿no? Para que la otra persona diga, ah, sí, perdón, la regué, ¿no? O sea, eh, eh, es lo que les digo, que no podemos hablar de que sean buenos o malos, ¿no? Lo que sí podemos ver, ¿no? Es cuando ya la vergüenza, ¿sí? Se transforma como en la identidad de una persona, ¿no? Ya cuando el individuo se cree que es imperfecto, que es defectuoso como ser humano, ¿no? Cuando ya empieza a sobrepasar estos límites, ¿no? Cuando ya están generando problemas en el individuo, ¿no? Ya empieza uno, o sea, puede llegar se dice por ahí que la vergüenza es una semilla que puede convertirse en neurosis y en trastornos de comportamiento, incluso generar violencia, ¿no? O sea, me estoy avergonzando tanto que la manera de poder escapar es golpear, ¿no? También dentro de la vergüenza, como les decía, existe el pudor, ¿no? Que es el que tiene que ver la vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo o tratar temas relacionados con el sexo, ¿no? Desvestirse en lugares, por ejemplo, en los vestidores, ¿no? O sea, hay gente que en los baños, digamos, públicos, ¿no? En las regaderas de hombres, o sea, eh, se bañan con el calzón o se lo quitan, ¿no? O sea, o sea, hay cierto pudor ahí, ¿no? Con nuestro cuerpo, ¿no? Que sale uno con las toallas ahí, porque tenemos esta situación, ¿no? De vergüenza, ¿no? Sí, y o que los niños empiezan a preguntar, oye, papá, ¿cómo nacen los niños? ¿No? Y uno, "Ah", ¿no? ¿Cómo te lo explico? ¿No? Entonces, o sea, esto. De ahí, bueno, podemos pasar a lo que se le conoce como la culpa, ¿no? El sentimiento de culpa es algo muy poco comprendido. Les digo, ahí tiene se dice, ¿no? Que tiene su lado positivo, es porque nos lleva a corregir nuestros actos, ¿no? O sea, nos sentimos mal por algo que hicimos y quisiéramos no volver a repetirlo, ¿no? Como les digo, ¿no? El concepto de culpa, o sea, realmente se viene a instalar en 1912, ¿no? O sea, aquí tuvo mucho que ver, ¿no? Los conceptos de Freud, ¿no? Cuando se articula como el concepto de culpa como ya algo fundante, no solamente con la relación con el otro, sino como una construcción intrapsíquica, ¿no? O sea, este concepto, o sea, ha llegado a ser como que muy, muy interesante, ¿no? Porque a veces no tiene solamente que ver con las acciones del sujeto, ¿no? Sino también con los pensamientos, ¿no? Con estas fantasías de realizar algo, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, alguien nos asustó y decimos, ay, ojalá alguien te asuste, ¿no? Y sientas lo mismo que yo. Y entonces, ¡pum!, resulta de que a esa persona le pasa algo y entonces decimos, yo tuve la culpa,
¿no? Es que yo lo pensé, yo lo estuve deseando, ¿no? O, sí, ¿no? O sea, cosas aquellas que ni siquiera, las, las realizamos, solamente las pensamos y nos empezamos a sentir culpable, ¿no? Hay culpas que tienen un carácter social, ¿no? Y que no tienen nada que ver con nosotros, pero que nosotros nos apropiamos, ¿no? O sea, a esto me refiero a chicas que han sido violadas y que, aparte de que en el Ministerio Público y los doctores las cuestionan, ¿no? Ellas se sienten culpables porque posiblemente sí hicieron algo malo, ¿no? Cuando en este caso cualquier mujer, o sea, cualquiera, de cualquier edad, puede ser víctima de una violación, ¿no? Entonces, bueno, y de esta parte de la culpa, a veces también se deriva lo que es el autocastigo, ¿no? Es es como el verdugo que nos atormenta. Tras de vivir algún momento emocional fuerte, el individuo puede generar en su vida como un autocastigarse por la culpa que se siente, a tener y no, no, entonces es bueno, híjoles, hice esto, creo que les golpeé muy fuertemente a mis hijos, entonces empiezo a quererles comprar algo, aunque yo me vea privado de ciertas cosas, pero es como una manera de querer perdón, una manera de querer compensar, ¿no? Lo que se hizo, ¿no? A veces tenemos culpas de cosas que ni siquiera podíamos solucionar o estaba en nuestras manos hacerlo, ¿no? Muchas veces cuando se nos muere algún familiar y y entonces nos empiezan a decir, oye, es que ¿por qué no hiciste esto? Es que ¿por qué no hiciste aquello? Es que tú debiste de haber actuado así. Y es que esto, ay, pero es que todo el mundo sabe que esto, ¿no? Es aquí donde recordemos que nuestras emociones, o sea, no las podemos dejar las emociones que están presentes, nuestro aspecto, digamos, físico, nuestras alteraciones fisiológicas, o sea, que nos bloquean nuestros pensamientos, ¿no? A veces no tenemos conocimiento de las cosas, ¿no? Aunque mucha gente puede decir, ay, pero es que todo mundo sabemos que tenemos que actuar así. No. Y ya les digo, nuestras experiencias, ¿no? Tienen que ver con esto de que si pudimos actuar o no, si teníamos los elementos para actuar o no los teníamos, ¿no? Entonces, es aquí el aspecto negativo de la culpa, es que nos puede llevar a este autocastigo, a empezarnos a sentir menos desvaloridos, ¿sí? Y y bueno, o sea, y a veces tenemos la idea de que, bueno, el tiempo lo cura todo. No, el tiempo no lo cura, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que estar conscientes de ello y poder hacer algo. Entonces, resumiendo, ¿no? La culpa positiva nos puede conducir a un cambio, es como una medicina que te cura para que puedas seguir viviendo con mayor conciencia y autocontrol. La negativa nos va a provocar un odio personal o hacia los que se encuentran en nuestro entorno, ¿sí? Entonces se dice que, bueno, es bueno sentir un poco de culpa si se hace algo que está dañando o lastimando a alguien, ¿no? Es una forma de tener una autocrítica, tal vez de enmendar ciertos comportamientos, ¿no? Pero bueno, es mala, es incorrecta, ¿no? Sentirse culpable el resto de la vida cuando se genera una desaprobación, ¿no? A veces sentimos
culpa por algo que no hicimos directamente, pero creemos que fue por algo que hicimos, ¿no? Como en el caso de cuando presentamos a una amistad a otros y le decimos, no, pues, o sea, es chido, es buena onda, bla, 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 y resulta que esa persona empieza a abusar de los otros, ¿no? Y entonces decimos, "Chin, qué vergüenza, ¿no? O sea, yo tengo la culpa por haberlos presentado, pero pues yo no sabía que él iba a actuar de esa manera, que él iba a transearlos, qué sé yo, ¿no? Bueno, a veces nos dicen de que se nos acaba de morir algo y digo algún familiar y entonces nos empiezan a cuestionar, no, pero es que ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Por qué es que todo el mundo sabe que cuando pasa esto tenemos que hacer esto? No, a veces no todo el mundo sabemos todo y a veces no podemos actuar, ¿no? No sabemos, no tenemos los elementos y entonces, pues, pero nos hacen sentir o vivir con esta culpa, ¿no? De por vida. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Hoy el tema que nos toca son los sentimientos. Trataré de ser breve, es un tema un poco extenso. Y trataré de hablar de los sentimientos más significativos. Eh, Hablar de los sentimientos, bueno, ya había comentado, y de las emociones, de la afectividad, incluso de las pasiones, es algo realmente complicado, ya que estos conceptos se utilizan indistintamente en la vida cotidiana. Por ejemplo, a veces decimos no quiero hablar de de mis emociones, cuando en realidad no queremos hablar de lo que estamos sintiendo, ¿no? De lo que nos preocupa, de lo que nos atemoriza, de lo que nos avergüenza, de estas cosas, ¿no? Entonces, vean porque a veces es un poco complicado, pero siento que es importante que podamos distinguir entre qué es una emoción, qué es un sentimiento y después hablaremos de qué son las emociones, ¿no? Entonces, bueno, realmente las emociones de las que les hablé, son un poco hipotéticas porque es algo que se manifiesta, digamos, puro, ¿no? Que tengamos que pensar en algo como algo puro que no se involucra nada. Pero, sin embargo, realmente esas emociones, en el ser humano son muy difícil de encontrarlas a niveles puros, ¿no? A veces se puede decir de que en los niños, ¿no? En los bebés se manifiestan así. En el ser humano no, porque entra la cultura, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿no? Los celos. En las épocas antiguas, los celos no tenían esta connotación tan marcada como la que tenemos actualmente. Ese sentido de propiedad, de poder hacer lo que queramos con otra persona, por decir algo. Y en la antigüedad los celos no tenían esta cabida, ni tenían una preponderancia, ¿no? Igual las manifestaciones de de tristeza y todos tenían otro significado al que tenemos, ¿no? Entonces, o sea, los sentimientos tienen que ver con una cuestión cultural, ¿no? Y con un momento histórico determinado, ¿no? O sea, en el sistema actual, en las condiciones actuales, estos se manejan muy diferente. Entonces, bueno, y con esto quiero decir también de que, bueno, las emociones primarias o básicas de las que les hablé, que son innatas y que responden a un estímulo, ¿no?
momento, como la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la aversión o el desagrado, son expresiones comunicativas y forman parte del carácter social, es decir, pertenecen a la especie humana. Ninguna cultura desconoce la expresión del miedo, de la rabia, ¿no? Este, podemos, cuando a alguien le salen lágrimas, podemos decir que está llorando, podemos entender cuando una persona está triste, cuando una persona está alegre, ¿no? O sea, son cosas que podemos identificar, ¿no? O sea, hay expresiones, hay gestos, ¿no? Cuando hay una persona que está oliendo mal, lo expresa y lo vemos, ¿no? Y decimos, ¿qué? ¿Está echado a perder? ¿Huele feo? O sea, ¿no? Cuando una persona está enojada, la vemos en esta situación, ¿no? Entonces, y por ejemplo, también estas manifestaciones, ¿no? Son dirigidas, ¿no? Mi afecto puede estar dirigido hacia una comida especial, ¿no? El impulso sexual a una persona específica, ¿no? O sea, el miedo hacia unas situaciones especiales, ¿no? Entonces, es por eso que no podemos tener algo puro en nuestras emociones, ¿no? O sea, esas ya van influidas por nuestro aprendizaje, ¿no? Y por la historia cultural. Entonces, esto viene siendo lo que se le llama los sentimientos o las emociones secundarias, ¿no? Son aquellas que se generan luego de una emoción primaria, ¿sí? Y entonces esas se van haciendo como que más complicadas, ¿no? Se empiezan a mezclar las emociones y los pensamientos. Esto es lo más importante, ¿no? Que se empiezan a mezclar ya el pensamiento en los seres humanos, ¿no? Entonces, aparecen ya estas emociones que nosotros conocemos como la vergüenza, que son una de las primeras sentimientos que se manifiestan, ¿no? Luego existe la culpa, el orgullo, la ansiedad, los celos, el resentimiento, entre otros, ¿no? Y sus características son porque se enlazan con las cognitivas, ¿no? Lo que les digo, con los pensamientos. Sí, y entonces son estos los sentimientos los que nos regulan las emociones, ¿no? Cuando pensamos anticipadamente en qué es lo que nos puede pasar, mientras que nuestras emociones son temporales, es decir, se presentan en un momento dado y nos tienen poca intensidad, ¿no? O sea, o pueden tener una intensidad así rápida, así, ¡pum! Pero lo que voy es a la duración del tiempo, ¿no? Una emoción, cuando nos enojamos, no podemos estar enojados durante 24 o 48 horas, ¿no? O sea, el enojo se presenta, se corta, lo que nos queda es el sentimiento, ¿sí? O sea, me enojé porque esta persona constantemente dice, me hace lo otro que me molesta, ¿no? O sea, constantemente estoy viendo de que en mi trabajo mi jefe nos trata muy mal a todos los empleados, nos descalifica, nos hace menos y eso me produce enojo, ¿no? Entonces, o sea, está así miedo, ¿no? O sea, me da miedo una situación que no he vivido, pero es porque a lo mejor alguien me contó. Es, por ejemplo, ahorita con el COVID, de que tenemos mucho miedo porque hemos oído muchas noticias, nos han llegado muchos memes donde nos dicen no salgas, ten cuidado, el virus está, abres la puerta y el virus puede entrar inmediatamente, y entonces estas situaciones nos generan miedo. Entonces empezamos a pensar, ¿no? O sea, o resulta de que alguien se cayó y entonces
creemos que tenemos que tomar medidas más extremas para estos cuidados de la gente que se cayó, ¿no? O sea, hay que poner barandales, hay que hacer esto, es que hubiera pasado esto, hubiera pasado lo otro. ¿Qué tal si, si en esa caída, ese palo que está ahí se le acerca a la cara y se saca un ojo? O sea, son situaciones que ya no podemos, o sea, que tienen que estar nuestros pensamientos actuando, ¿no? Ajá. Entonces, pero no podemos negar de que como somos un todo, ¿no? Un cuerpo completo, o sea, tenemos ciertas reacciones fisiológicas, ¿sí? Que resuenan desde nuestro interior, ¿no? Que están ahí, ¿no? Que podemos ver cuando alguien nos está dando una plática, o por ejemplo ahorita yo, que estoy emocionado, ¿no? Al quererles comentar esto, o sea, podemos identificar eso, ¿no? Que la persona se involucra, que está implicado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace así como que decir, oh, sí es cierto, ¿no? O sea, esto está, ¿no? Entonces, bueno,